Oremos. Nuestros rostros se inclinan delante de tu presencia, Señor, en reverencia ante ti, porque tú estás aquí entre nosotros. También, Señor, en adoración y en alabanza a tu persona. Venimos muy agradecidos, Dios, porque tú todos los días prolongas tu misericordia para con nosotros y en esto eres fiel. Esto es algo, Señor, que tú nos das de tu gracia y por eso, Dios, te amamos. Reconocemos ante ti siempre nuestro pecado. Confesamos nuestros pecados ante ti para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. También, Señor, confesamos nuestra finitud, Señor, para poder entender tu palabra y por tanto acudimos a ti, Espíritu Santo, que ha sido dejado como nuestro paracleto para que nos enseñe, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos en este tu santo día. Yo te doy gracias por los hermanos que están aquí presentes, Señor, que están honrando tu presencia, pero sobre todo, Señor, honrando este tu día, lo cual, Señor, tenemos como mandamiento tuyo, Señor, y sabemos que somos bendecidos al obedecer, Señor, tus mandamientos. Te quiero pedir que bendiga cada clase que se está teniendo en esta escuela dominical y todo por cuanto vayamos a hacer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar un versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Primera de Tesalonicenses 2, versículos del 2 al 4. Lo vamos a leer todos juntos. Comenzamos. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ok, hasta ahí. Cuando usted esté leyendo Tesalonicense y usted vio esta frase, que hay la importancia del estudio de la Biblia, de Hechos, de la escuela dominical, porque cuando dice Pablo aquí, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, ¿qué nos viene a la mente? A ver, lo que sucedió en lo que estuvimos estudiando en la clase de la semana pasada, cómo él fue llevado a prisión, lo que pasó con la divina, todas esas cosas nos vienen a la mente. Acuérdense que le entraron a palo. Entonces eso es lo importante de estudiar la Biblia, que vemos nos encontramos con un versículo que inmediatamente nos remonta a lo ya estudiado. Seguimos, dice: como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La idea del versículo aquí es que de Filipo ellos pasan a Tesalónica. Entonces Pablo le está diciendo aquí a ellos que a pesar de lo que ellos padecieron, golpes y cárcel, sin embargo tuvieron el denuedo, el ánimo para seguir adelante predicándoles el Evangelio. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Vamos entonces ahora a nuestro texto, que es Hechos, capítulo 17, los versículos del 2 al 4. Hechos 17, disculpen, comenzando en el versículo 1, 2 al 4 era el versículo anterior. Fíjense que dice el primer versículo: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Yo siempre les pongo un mapita
para que nos demos cuenta cuando el libro de los Hechos nos está diciendo de lugares, para que más o menos podamos visualizar en qué parte, qué es lo que está sucediendo, en este segundo viaje de Pablo. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Ellos estaban aquí en Filipos, ¿verdad? Esto es lo que es Grecia. Estaban aquí en Filipos. El viaje fue prácticamente corto. Dice que pasaron por Apolonia, dirigiéndose hasta Tesalónica. Me imagino que, recuerden, en todo este viaje, ellos, en los lugares donde iban, predicaban el Evangelio, seguían haciendo su obra como misioneros de la palabra del Señor. Pero más o menos para que tengan una idea de cómo va el rumbo del viaje. Dice que al llegar a Tesalónica, lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga, que era su costumbre de llegar a los lugares, primero predicarle a los judíos, más que en estas sinagogas se congregaban muchos gentiles que estaban prosélitos, que estaban abrazando el judaísmo. Y muchos de estos gentiles entendían inclusive mejor el evangelio que los mismos judíos. Anfípolis quedaba a 48 kilómetros de Filipos, o sea que ya imaginemos, esto no es decir voy a Fort Myers o voy aquí o voy allá, no, había que caminar, eran distancias, sea que caminaran, sea que usaran cualquier medio de transportación, eran lugares distantes. 48 kilómetros de Filipos, era una ciudad de Macedonia Oriental, rodeada por el río Estrimón. Apolonia quedaba a 46 kilómetros de Anfípolis, era otra ciudad de Macedonia, donde se encontraba la vía Yacia, camino a Tesalónica. Y Tesalónica se encontraba a 57 kilómetros de Apolonia. Yo no sé, no sumé los kilómetros, 48, 46, 57, un matemático rápido ahí que me dé la cifra. Mire para allá, 151. 151 kilómetros de Filipo hasta Tesalónica. Un detalle de esta ciudad de Tesalónica, era una ciudad situada sobre el Golfo, en la actualidad es el Golfo Salónica, pero esta ciudad primero se llamó Terma, que quiere decir fuente caliente. Y Cesandro, que fue uno de los sucesores de Alejandro Magno, hizo de Terma la capital, y fue que le cambió el nombre en honor a su mujer, que se llamaba Tesalonique. Entonces por eso fue que le puso el nombre a esta ciudad de tesalonicenses. Dice el versículo 2 que por 3 semanas, 3 sábados seguidos, Pablo debatió con ellos. Fíjense, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo conocía bien la ley. Fíjense lo que él discutía con ellos en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, él conocía bien la ley, estaba bien capacitado para declarar y exponer las Escrituras. Por eso me llama la atención aquí, porque él les decía, él les mostraba a través de las Escrituras el Evangelio. Quiere decir que el Evangelio no solamente está en el Nuevo Testamento. El Evangelio se encuentra en el Antiguo, en el Viejo, porque eran las Escrituras que ellos tenían en las manos en ese momento. Como Pablo conocía suficientemente la ley, el Antiguo Testamento, como para hablarles a ellos el Evangelio usando estos libros.
vimos que le enseñaba la apremiante necesidad de que reconocieran a Jesús como el Cristo o el Mesías, y a quien ellos esperaban, y el cual el Cristo y el Mesías debía padecer y resucitar. Ahora, pudiéramos nosotros presentar el Evangelio, pero usando el Antiguo Testamento. ¿Qué cita bíblica le viene a su mente que usted pueda usar para predicar el Evangelio con el Antiguo Testamento? Ok, pero tú me hablas muy general. Que tú me puedas decir a mí, aquí está el Evangelio, en el Antiguo Testamento. Ok, entonces, Isaías 53. Ok, Isaías 53, del 1 al 10. Ahí se encuentra el Evangelio. Se encuentran los vituperios de Cristo, el versículo 4. Se encuentra la muerte, el versículo 7, y se encuentra la resurrección, el versículo 10, de Isaías 53. ¿Qué otro pasaje del Antiguo Testamento se encuentra el Evangelio? Quiero que se rompan la cabeza para que se despierten un poquito. Ok, sí. Citas. Bueno, pero eso es lo que queremos aprender, ¿ve? Mira, a ver. Ok, otro pasaje. Daniel 9:26. Vamos a leer ese versículo. Daniel 9:26. Y van a encontrar el Evangelio ahí. Daniel 9:26. ¿Quién lo tiene? Ajá. Léalo, Miriam. Y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, tenemos ahí que donde está anunciando la muerte de Cristo en Daniel 9:26. Recuerden que Isaías 53 era el capítulo que estaba leyendo el etíope, que no entendía, y Felipe vino y le explicó el Evangelio a través de Isaías 53. Alguien busque Lucas 24, 46 y 26 para que nos demos cuenta que también Jesús anunció el Evangelio usando las Escrituras. Y cuando hablaban de las Escrituras, se referían al Antiguo Testamento. Lucas 24, 26 y 46. ¿Quién lo tiene? Ok, hermana, léelo. 24, 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ok. 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Cuál es la frase que nos interesa aquí en lo que estamos tratando de decir? Así está escrito. El mismo Señor Jesús dice, está escrito que yo padeciese. Quiere decir que el Evangelio se encuentra también en el Antiguo Testamento. Yo no les quise decir, hay muchos salmos mesiánicos, pero hay uno de ellos en específico, porque queremos hacer una actividad de clase. Nos vamos a dividir en grupos. Vamos a buscar, después que nos dividamos en grupos, yo les explico cuál es la actividad. Así que vamos a tratar de hacer grupitos de 7. Ok, yo voy a mencionar los versículos. Si usted tiene otro que no sea de los que yo tengo aquí puesto, usted después me lo va a saber. O sea, si yo menciono un versículo que usted lo tiene, ya lo tacha, para ver lo que ustedes pusieron que no tengo yo aquí y comprobarlo si verdaderamente tiene que ver con el Evangelio. ¿Okay? El primer versículo es el 1. Es el abandono del Padre, que se cumple en Mateo 27, 46.
Sí, el Salmo versículo 1 se cumple en Mateo 27:46. El versículo 7 se cumple en Mateo 27:39. Eran los que lo injuriaban. Mateo 27:39. El 8 se cumple en Mateo 27:43, que fueron los que le decían baja de la cruz. El 15 se cumple en Juan 19:28, cuando él tuvo sed, tengo sed. Juan 19:28. El versículo 16 se cumple en Juan 19:23, porque fueron los que lo crucificaron. Usted puede tener también pasajes paralelos claro, que yo menciono. Ok, el versículo 17 se cumple en Lucas 23:27, porque fue la multitud que lo siguió. Lucas 23:27. Lucas 23:27. Puede ser que esté paralelo en otro pasaje, sí. El caso es que es la multitud que lo siguió. Eso es lo que se está cumpliendo. Versículo 18, repartieron sus vestidos, echaron suerte. Juan 19:23 o Mateo 27:35. Juan 19:23 o Mateo 27:35. Ahora, el grupo segundo aquí encontró un detalle en el versículo 24, yo no lo tenía apuntado, ustedes, que se cumple en Hebreos 5:7, que es acerca de cuando el Padre oye, cuando Él dice, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta del Padre obviamente es llevándole. Bueno. Ok, aparte de eso, ¿hay otra profecía mesiánica con relación al Evangelio que usted encontró? ¿Algún otro detalle? Mencionamos el 1, el 7, el 8, el 15, el 16, el 17, el 18, el 24. El 22. El 22. Vamos a ver. El 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Sí, pero ya esa es la proclamación, no es tú presentar el Evangelio, el contenido del Evangelio a otro, ¿me entiendes? Que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ajá. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y toda la familia de las naciones adorarán. El resultado del Evangelio no es el Evangelio, ¿entiende? Pueden haber resultados, pero no es el Evangelio. Por ejemplo, ¿usted cree que una persona se va a convertir porque usted le diga las naciones van a alabarlo y adorarlo? ¿Entiende? Ahora, si usted le dice Cristo... Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Juan 16, sí, pero esos son los resultados del Evangelio, no es la esencia del Evangelio en sí. ¿Entiende? ¿Entiende lo que yo le digo? Que estamos buscando. Lo que estamos buscando es, sí, cómo Pablo compartió el Evangelio con los en la sinagoga usando las Escrituras. Buenos días. ¿Cómo está Elisa? ¿Ok? ¿Entienden la idea? ¿Algún otro versículo? ¿Ya? Vamos a ver qué dice el 31. No tiene relación con el Evangelio. Una cosa es el resultado y otra cosa es predicar el Evangelio. Okay, 14. El 14 sí tiene que ver con lo que Cristo padeció, porque ustedes saben que Él fue torturado. ¿Cuál es la cita bíblica? ¿Qué versículo? El versículo 14
se cumple en Mateo 27:35. Ok, y si usted quiere, Mateo 27:35, si usted quiere conocer otras profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, Isaías 56 y Oseas 6:2. Entonces, fíjense, hemos hablado de Isaías 53, Daniel 9, el Salmo 22, Isaías 50 y Oseas 6. Fíjense, y Oseas 6:2. Y yo no creo que esta lista sea exhaustiva. Quiere decir que se encuentra bastante contenido del Evangelio en las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Porque yo voy a preguntar, a ver si ustedes aprendieron qué es lo que, en nuestro esfuerzo, qué fue lo que tratamos de hacer. ¿Alguna pregunta a ustedes? Muy bien. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Usando el Antiguo Testamento, poder llevar el Evangelio a otras personas. Obviamente ustedes ven cómo la revelación de Dios, que ha sido progresiva, ¿verdad? Nos ha alcanzado a nosotros y nos ha bendecido aún más, en el sentido de que estas profecías, cuando fueron dadas, no se habían cumplido. Cristo no había cumplido nada de esto. Entonces puede ser que muchos escribieran y no se dieran cuenta verdaderamente de lo que se estaba tratando la profecía. ¿Ok? Es bien importante, y esto para nosotros, ¿no? En la forma de entender el Evangelio, de las personas, que no es que se habla de Cristo en el Nuevo Testamento después que Cristo vino, sino que mucho antes se estaban usando a Cristo, y que Cristo es la... Él vino a cumplir, por eso. Por eso el mismo no es nuevo. Y el mismo Señor dijo, está escrito de mí que era necesario que yo padeciese. Entonces, si usted se da cuenta dónde es que estaba escrito acerca de él. Pero el hecho de que nosotros tengamos los 4 evangelios sinópticos, o sea, los 4 evangelios detallándonos la vida de Jesús, dándonos todos esos detalles de lo que es realmente el evangelio. Luego ver lo que estamos estudiando, que es el libro de Hechos, cómo este evangelio es llevado a las naciones. Quiere decir que nos coloca en una posición de una mayor bendición. Por eso que nosotros tenemos que realmente aprovechar todo a la Biblia. O sea, nosotros, Dios nos ha traído al mundo en un momento donde ya tenemos la palabra completa, completica, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y también lo que nos enseña muchas de estas profecías es que así como el Nuevo Testamento tiene muchas que nosotros no entendemos, porque todavía no han llegado a su cumplimiento, eso no significa de que no se lleguen a cumplir, sino podemos confiar en la palabra de Dios, a cómo Jesucristo cumplió en su ministerio todos estos detalles. O sea, la profecía se encarga de decirnos hasta la mínima cosa. Hay otros versículos más, cuando Judas lo entregó, cuando lo vendió por las piezas de plata, muchas otras profecías mesiánicas que se cumplieron en Cristo. ¿Okay? Así que bueno, vamos a tratar de volver hacia nuestros lugares, a poner el cuarto bonito como estaba. A veces actividades así nos ayudan y nos enseñan a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes usaron las referencias? No, pero esa es la idea. Por eso que están ahí las referencias, para ayudarle a estudiar la palabra, para que no solamente lea la Biblia por leerla, sino pueda comprobarla con otros pasajes bíblicos y pueda llegar a un estudio completo de la palabra de Dios. O sea que este pequeño ejercicio nos enseña cómo estudiar la palabra de Dios. Ok, vamos de nuevo a nuestro texto.
Tesalonicenses, Hechos 17, versículo 4. Fíjense que dice que después de haber Pablo estado 3 semanas en las sinagogas presentando el Evangelio, y él mismo nos dice qué era lo que él estaba hablando, que también nos enseña a nosotros que siempre que tengamos una oportunidad para predicar el Evangelio hay que aprovecharla. Por ejemplo, todos los predicadores, los maestros, todo el que tiene la oportunidad de hablar la palabra del Señor, tiene que estar vigilante cuando hay personas presentes que necesiten del Evangelio y de alguna manera incorporarlo, aunque no lo haya tenido planeado en su mensaje o no lo haya tenido planeado en su clase, de alguna manera incorporarlo inmediatamente, porque Dios ha traído a esa persona a ese lugar, y lo que Dios quiere es que conozca el Evangelio, que se salve, que salve su alma. Porque acuérdense que después nosotros tenemos toda una vida para crecer y aprender la palabra de Dios, pero estas personas necesitan escuchar el Evangelio. Y Pablo hacía eso, él lo que predicaba era a Cristo. La importancia de que esta gente lo conociera. Bueno, dice el 4 que algunos de ellos creyeron. No solamente creyeron, pero se juntaron con Pablo y con Silas. Y fíjense que de los griegos piadosos, cuando dice aquí griegos piadosos, pueden ser que hayan sido prosélitos del judaísmo. Acuérdense que estos griegos vienen con una mentalidad politeísta, vienen acostumbrados a practicar religiones orientales. Y entonces cuando dice la palabra piadoso, significa que ya eran personas que el Señor ya estaba obrando en ellos, porque estaba despertando en ellos el deseo de conocer al Dios verdadero. Para el judío y para nosotros es Dios, es Jehová. Y por eso es que iban a las sinagogas, porque querían conocer al Dios. Y ahí, estando allí, entonces fue que viene Pablo con el Evangelio, y notan que dice que algunos de ellos creyeron, pero más que todo fueron los griegos. ¿Así, hermano? Sí, pastor, en ese versículo hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es como los griegos, que era una de las culturas más desarrolladas en aquel momento, que tenían unos dioses bien arraigados, y bueno, han llegado los dioses al tiempo de ellos. Estos griegos, Dios los tocó dentro de esa cultura tan fuerte y esa cantidad de dioses bien definidos que tenían ellos. Dios los tocó y los apartó para... Es decir, como Dios no hace acepción de personas dentro de una cultura o lo que sea, ahí Dios toca y se manifiesta. Que la gente dice hoy en día, no, porque Dios no habla, Dios le habla a todo el mundo en todos los países de alguna manera. Sí, Señor. Cómo Dios los estaba ya atrayendo hacia Él. Fíjense, cómo Dios, la interesante aquí de este comentario de que muchos eran griegos, el hecho como Dios ya va obrando en aquel que es parte de su pueblo, aquel que ya Él tiene escogido para Él. Y cómo lo va llevando, lo va trayendo. Eso ha sucedido en muchos de nuestros casos, muchos de los casos que vienen del catolicismo. Y son personas que cuando tú escuchas su testimonio, a pesar de que estaban dentro del sistema, siempre había un temor en ellos, un temor que precisamente los llevó a conocer al Cristo verdadero y a convertirse. Y no solamente entre los católicos, entre otras religiones, personas que ya Dios va preparando y ya Dios va preservando de esta tierra. Como ellos de todo aquel sistema religioso, por eso dice piadoso, porque muchas de esas religiones involucraban actos inmorales, involucraban cosas que, entre comillas, al hombre le convenía practicar. Sin embargo, ya Dios los estaba apartando. Muchos de ellos se convirtieron, pero me llama la atención también del versículo que dice que se juntaron con Pablo y con Silas. Ahí tenemos una de las evidencias de la verdadera conversión del creyente, que cuando una persona es tocada por el Señor y viene al conocimiento de Cristo y lo acepta, una de las cosas que hace inmediatamente es unirse a una iglesia. Se une a una iglesia y comienza a seguir a Cristo. O sea, no podemos
confundirnos. Recuerden la parábola del sembrador en Mateos 13, 5 al 8, que después Cristo explica en los versículos 19 al 23, cómo esa semilla cae en diferentes terrenos y no son los mismos resultados siempre. Hay personas que ustedes las van a ver, que van a hacer profesión de fe, van a mostrarse muy avivosas, pero de buenas a primeras sean así, y nunca más los vuelves a ver. Quiere decir que se cumple la palabra del sembrador. Pero el que es hijo de Dios, olvídese que una vez que se entrega a Cristo, busca la iglesia, siga a Cristo, siga a la iglesia y se entrega para servir al Señor. Es uno de los ejemplos que nos deja el versículo 4. Fíjense, no solo algunos judíos, muchos griegos, también muchas mujeres nobles se convirtieron, ricas, de dinero, gente de dinero, sí. No pocas. Bueno, el asunto está que muchas damas, podemos decir muchas damas de la aristocracia, o sea, gente acomodada, se convirtieron también al Señor. Pastor, me llama la atención que menciona mujeres nobles cuando en aquel momento las mujeres no eran llamadas a hacer nada. Sin embargo, ellas van, se ofrecen. Sí, Señor. Ajá. O sea, y la menciona. Y se convierten. Sin embargo, a mí me llama la atención eso cuando dicen las mujeres, y le voy a decir por qué, porque es una de las formas de propagar el evangelio, porque ¿quién tiene más influencia sobre los hijos sino una mujer? Así mismo. Entonces se convierte y desde niño empiezan a sembrar la semilla y ahí es que... Ok, seguimos, especialmente, como dice, gente que se había convertido de la idolatría. Si buscamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Pablo menciona esta condición. Recuerden que este es el inicio de esta iglesia de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. De nuevo, cuando esté leyendo Primera de Tesalonicenses, lo remonta a este evento que estamos estudiando aquí en Hechos, donde sabemos que a través de la predicación de Pablo en esta sinagoga, muchos se convirtieron y se convirtieron de los ídolos. Qué glorioso es cuando vemos que la gente se convierte de los ídolos para servir al Dios verdadero. Ok, seguimos con los resultados. Dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, en otras palabras, una ganguita, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Sí, Señor. Vemos siempre que hay resultados positivos en el Evangelio, se van a levantar oposición. Eso lo hemos visto una y otra vez en el estudio de Hechos. En cada lugar, en unos más que otros, pero siempre se va a levantar oposición. En esta ocasión asaltaron la casa de Jasón. Jasón es el nombre griego que ponían los judíos con tendencias helenizantes en lugar de Jesús o Josué. O sea, si tú eras un judío nacido en la cultura greco-romana, que es lo que se llama el helenismo, y usted tenía un hijo y usted quería ponerle Jesús o Josué, que significan lo mismo, usted le ponía Jasón. Entonces ese es el griego de Josué o de Jesús. Ajá. No le pone ningún hijo Jesus, pero le pone Jesse. Mira eso. Ningún hijo se llama Jesús. Sí, Jesse. Mira eso. Interesante. Al parecer, Jasón había hospedado al grupo de misioneros en su casa. Se cree que era pariente de Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pablo lo menciona en Romanos 16, 21. Así que es probable de que haya sido pariente de Pablo, aunque no se nos menciona qué. Pero ¿qué pasó? Estoy tratando de terminar. Que no hallándolo, el versículo 6,
trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Okay? Notan que parece que Jasón los escondió muy bien, que no encontraron a los misioneros, mas sin embargo a él sí se lo llevaron para ser traído ante las autoridades. Lo acusaron de dos cosas. ¿Usted se dio cuenta de las dos cosas que acusaron a Jasón? Muy bien, ese es uno. Y de haber ocultado a los que estaban, a los misioneros, haberlos ocultado. No. Siendo que hay otro rey, Esa es la misma idea de Julio. Hay dos razones ahí. el pueblo diciendo que hay otro rey. Trastornaron al mundo entero. Fíjate, dicen, al mundo entero trastornaron. Alborotaron y están diciendo que hay otro rey, que es Jesús. En otras palabras, están alborotando al pueblo diciendo que hay alguien contra el César. O sea, ven que esto es una acusación completamente falsa, aunque hay mucha verdad en eso. Hay mucha verdad. El rey del mundo era Jesús. ¿Por qué razón? Porque no es menos cierto que cuando Cristo entra a una vida, la trastorna por completo. La cambia completamente, la revoluciona. La persona viene a ser completamente diferente. Y segundo, porque es verdad que Jesús es rey. Él es el rey de reyes y señor de señores, el soberano del universo, y un día va a venir a implantar su reino en la tierra. Pero a pesar de eso, era una falsedad. ¿Por qué les digo, hermanos? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como creyentes. Que nosotros podemos exigir nuestros derechos, leyes, en las cortes, en los procesos judiciales. Nosotros podemos exigir las leyes, pero nosotros no podemos exigir las leyes trastornando y alborotando. Nosotros, en la forma de exigir, nosotros tenemos que hacerlo siempre de una manera pacífica, de una manera en que estemos reflejando la luz de Cristo, en el nombre de Cristo. Ustedes saben que hay hoy día, no sé, un caso recientemente donde uno que estaba en contra del aborto fue y mató al doctor. ¿Usted cree que eso es una manera de actuar como cristiano? Por más que usted esté en contra del aborto, por más que usted quiera... Claro. Y así pasa mucho, que muchos cristianos exigen sus leyes, pero lo exigen de una manera que no glorifica a su Señor, no glorifica el nombre de Cristo. Entonces quiere decir que estas acusaciones eran completamente falsas. ¿Okay? Las autoridades de esta ciudad actuaron con mayor cautela que aquellos de Filipos, porque les impusieron una fianza, los soltaron. Vemos que también estaba esta costumbre de poner fianza, así que también habían Julios colectando multas en aquel tiempo. ¿Ya? O sea, pusieron fianza y los soltaron. Y vemos que en el versículo 10 dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vamos a dejarlo ahí. La semana que viene vamos a tomar como introducción un poquito, hablar acerca de la iglesia de Tesalónica. Vamos a aprender mucho acerca de eso. Pero por lo menos hoy, creo que si pudiéramos sacar algunas verdades centrales, aprendimos una cosa práctica, quizás un poquito de conocimiento teológico, en el sentido de ver cómo el Evangelio sí está en el Antiguo Testamento y cómo sí Pablo usó las Escrituras para llevar a las personas al Evangelio. Aprendimos cómo el Evangelio siempre va a tener resultados, como el Señor, aquel que va a salvar, aquel va obrando en su vida, ya lo va preparando para traerlo al encuentro personal con Cristo. Y así el hombre viene voluntariamente, pero viene atraído por Cristo. Por eso entendemos la palabra cuando dice: ninguno puede venir a mí
si el Padre no lo trajere. O sea, esa parte, si el Padre no lo trajere, significa todo lo que Dios va preparando en la vida del ser humano para ponerlo frente al Evangelio, y entonces el hombre en su propia voluntad viene a Cristo. Esa es una de las verdades del Evangelio que hemos podido aprender a través de los resultados del Evangelio. Y lo último es a cómo nosotros debemos de una manera pacífica exigir nuestros derechos. Nos ponemos en pie.